Bienvenidos otra vez a las microclases del Diplomado de Psicogerontología, en esta ocasión con la sesión número 1 del módulo 3 y estamos acompañados del profesor Cuauhtémoc Sánchez. Hola profesor, gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, empecemos entonces con algunas preguntitas clave relacionadas con los temas de esta sesión. Profesor, ¿nos podría explicar un poco de en qué consiste la teoría de la actividad? Bueno, claro, por supuesto. Mira, de manera general, ¿no? La teoría de la actividad trata de explicar de alguna manera cómo las personas, los individuos, en este caso, por supuesto, las personas mayores de 60 años, tratan de ajustarse a los cambios que se van sucediendo con la acumulación de los años o con la edad. De alguna manera plantea que las personas entre más actividad tengan o obtienen mayor satisfacción con la vida o bienestar subjetivo. Por supuesto, lo que plantea la misma teoría, ¿no? Es que una de las ventajas es que en cuanto más activas se encuentren, hay mayor vitalidad. Y bueno, este quizás sea uno de los principales planteamientos de la teoría de la actividad. Sin embargo, ¿no? Es interesante la postura de la teoría de la actividad debido a que con el transcurso de la mediana edad, en donde aparecen estos recambios o cambios de roles, sobre todo a nivel social, entre más activa se presente la persona o se mantenga la persona, esto le permitirá adaptarse a la pérdida de roles y la asunción de nuevos roles. Por ejemplo, cuando la persona se jubila, ¿no? Deja un rol, el de trabajador, y luego entonces aparece un nuevo rol, el del jubilado. No es lo mismo ingresar a ese rol desde la pasividad, desde la no acción, que desde la actividad, aún en este nuevo rol, que es el del jubilado. ¿Sí? Más o menos, esto es lo que plantea la teoría de la actividad en relación a la importancia de la actividad misma, llegar a la vejez o durante la mediana edad, que está desde el planteamiento, la definición de la mediana edad, comenzaría a partir de los 45 años y se prolongaría más allá de los 70. Esto dependiendo del contexto social cultural en el que se encuentran las personas y donde los roles tienen cierta movilidad, cierta dinámica. Por ejemplo, hay contextos en donde las personas se jubilan cerca de los 45 años o antes de los 50, pero también hay otras personas que lo hacen después de los 65 años o más. Luego entonces, la posibilidad del recambio de estos roles, ¿sí? se da en un lapso de tiempo que es muy amplio. De ahí la posibilidad de que el rol o la aparición o el recambio de rol, por ejemplo, para este que menciono, la jubilación, no tenga una edad específica. Y en la medida en que se mantenga cierto grado de actividad, existe la posibilidad de obtener mayor satisfacción vital o mayor bienestar subjetivo. Quizás otro de los elementos más importantes que plantea la teoría de la actividad tiene que ver con los tres tipos de actividad que plantean, ¿no? La actividad informal, que se asocia con todas las actividades que realizan las personas mayores con amigos, familiares y que tienen el objetivo de pasarla bien. La actividad formal, que está asociada con actividades altruistas, como poder participar de
voluntariados, por ejemplo, de participación en ciertos espacios comunitarios y finalmente la actividad que se hace en solitario. Estos autores asociados a la teoría de la actividad plantean que la actividad que mayor placer, satisfacción con la vida o gusto por la misma actividad es aquellas actividades informales. De ahí la idea, ¿no?, de esta teoría de la actividad, de no importa la actividad que se haga, sino que retribuya cierto grado de bienestar o cierta satisfacción vital, porque es lo que le va a proveer de la suficiente motivación para mantener la misma actividad y prolongarla en el tiempo, ¿no? De manera general, eso es lo que plantearía la teoría de la actividad. Ok, y entonces, ¿cuáles podríamos decir que son las ventajas y desventajas de esta teoría? Bueno, de manera general, las ventajas, podríamos mencionar algunas. La teoría de la actividad tiene la ventaja que en lo real, en lo concreto, desmitifica estas otras posturas que asocian desde los prejuicios o los estereotipos a las personas mayores como poco participativas, improductivas económicamente, cuestiona todos estos estereotipos cuando en la realidad la participación o la actividad de las personas mayores en diferentes tareas, ¿sí?, o en diferentes actividades en el medio social, en realidad es muy diversa. ¿Sí? Quizás otra de las ventajas tiene que ver con que favorece el que las personas mayores se mantengan activas, favorece la construcción, en principio, de una subcultura del envejecimiento y la vejez, en donde las personas mayores se convierten los agentes sociales, ¿sí?, digamos, principales en relación a la misma actividad que realizan. Y eso visibiliza nuevamente a la población de personas mayores en actividades no solamente recreativas, no solamente altruistas, sino también productivas, ¿sí? Que es otra de las ventajas. Otra de las ventajas es que en la medida en que comienzan a aparecer estas subculturas asociadas a la vejez y al envejecimiento, es que también comienza a darse un reconocimiento desde sí mismos como personas en relación a su ser y estar en la sociedad y el cómo contribuyen activamente a la construcción de la cultura y de la sociedad en la que se encuentran. Eso es lo que podríamos quizás mencionar como ventajas de la teoría, ¿sí? La desventaja de la teoría es que podría utilizarse o favorecer ciertas expectativas de manera general para las personas como un modelo de envejecimiento y vejez. Y en realidad, si bien es cierto, como mencionaba hace un rato, la participación y la actividad que desarrollan las personas mayores en determinados espacios sociales es importante, eso no quiere decir que aplique para todos. Y entonces, como resultado, podría aparecerse o podría aparecer como un modelo, ¿sí?, de exigencia de manera general, cuando algunas personas quizás por su propia historia de vida, ¿sí?, por sus propias condiciones de vida, por su propio proceso de envejecimiento, por las condiciones sociales y culturales asociadas al contexto en donde se encuentran, vivenciando su vejez, en realidad no sería posible cierto grado de participación. Entonces, creo que esa es una de las desventajas que podríamos ubicar de manera más marcada, que el riesgo es que se convierta en un modelo, ¿sí?, que trate de homogenizar a la población de personas mayores, que, como ya sabemos, es completamente diversa y heterogénea, tanto a nivel de capacidades físicas como cognitivas, sociales, etcétera. Entonces, creo que ese es uno de los principales riesgos, que trate de colocarse como un modelo,
¿sí? Homogéneo para todas las personas. Ok. Y pasando a otra de estas teorías importantes para esta sesión, ¿cómo podemos entender la desvinculación desde la teoría que lleva este mismo nombre? Bueno, digamos que el planteamiento de la desvinculación o de la teoría de la desvinculación es que, bueno, utiliza o coloca el proceso de envejecimiento como el punto de partida. Sabemos, por supuesto, nuevamente que el proceso de envejecimiento trae consigo de manera paulatina en algunas personas, en otras de manera acelerada, y nuevamente contextualizando que el proceso de envejecimiento es individualizado, ¿no? Y que depende de la estructuración de una serie de variables que lo favorecen, lo dificultan o incluso lo empobrecen, ¿sí? A nivel de proceso biológico. Sin embargo, aquí sí aparece una suerte de generalización en relación a dicho proceso y ellos, o lo que plantean desde esta teoría, es que debido a este proceso de envejecimiento, hay una desvinculación con el entorno y con las personas que están en su entorno. Eh, sí tiene un anclaje completamente biologicista, dado que ellos justifican que en una de las características asociadas a la desvinculación, que la disminución de la capacidad sensoriomotriz y física o cognitiva es uno de los elementos que favorece la desvinculación. Entonces, dado este elemento, ellos justifican casi de manera natural que la persona mayor, debido a este proceso de envejecimiento, se retira del contexto social cultural, ¿sí? Para retraerse en sí mismo y reflexionar sobre la vida y sobre su existencia muy cercana a la muerte, ¿no? Ese es como uno de los planteamientos principales de la teoría de la desvinculación. Además, bueno, ellos colocan esta retirada del mundo social como una suerte de adaptación que favorece este recambio generacional, que por supuesto también tiene tintes eh, eh, completamente funcionalistas asociados a un contexto económico capitalista neoliberal, ¿no? En la medida en que debido a este proceso de envejecimiento y debido a la disminución de estas capacidades, ¿no? Particularmente físicas, luego entonces las personas mayores tienen que retraerse, desvincularse socialmente y esto a su vez o en consecuencia provoca que las nuevas generaciones, ¿sí? Ocupen esos nuevos espacios a nivel social. Entonces, digamos que de manera general es una teoría en su estructura, en su contenido muy viejista, ¿no? La forma en cómo ellos justifican esta retirada, ya mencioné uno, ¿no? Tiene que ver con este proceso asociado a la disminución de estas capacidades, que en consecuencia favorece cierta pérdida de roles, sobre todo a nivel social, cultural, como el asunto del trabajo, ¿no? Llegada a la jubilación, también está asociado a este proceso de adaptación, nuevamente repito, de manera muy biologicista, en donde aparece cierta conciencia de que el tiempo es limitado y luego entonces hay que reflexionar sobre este ser y existir, ¿no? Por esta concepción de la finitud en los seres humanos. Y finalmente, por supuesto, por la acumulación de pérdidas asociadas al proceso de envejecimiento. Sin embargo, ¿no? Lo miran solamente, la postura es solamente mirar las pérdidas, sin necesariamente mirar las ganancias que también se obtienen llegada a la vejez. Ahora, hay que entender el contexto en el que aparece la teoría. ¿Sí? Estamos hablando de una teoría que aparece como por ahí de 1940,
¿no? En donde la esperanza de vida era todavía muy corta, en donde los avances científicos también eran pobres en relación a la posibilidad de prolongar la vida ante ciertas situaciones. Y bueno, este es en general lo que plantea la teoría de la desvinculación. Sin embargo, ¿sí? Quizás uno de sus planteamientos más interesantes en relación a la misma teoría, a la misma estructura de la teoría, es que efectivamente, ¿no? En la medida en que acumulamos más años, las personas, por supuesto, tenemos cierto sentido sobre el tiempo y la finitud de los seres humanos en esta existencia o en este plano, ¿no? Digamos que no del todo es inadecuada y hay un elemento que se refleja en el cotidiano, en el trabajo con las personas mayores, que efectivamente pasa, que efectivamente es cierto. ¿Y podemos entonces encontrar algunas ventajas desde la propuesta de esta teoría? No sé si lo podría plantear necesariamente como ventajas, ¿no? Más bien creo que nos permite reflexionar sobre la forma en cómo tradicionalmente se ha mirado el envejecimiento y la vejez, ¿no? Sobre todo desde estas posturas funcionalistas, en donde si un elemento deja de ser útil o funcional para la estructura, entonces habría que apartarlo, ¿sí? Sin embargo, yo diría que también nos es útil para colocar sobre la mesa o el ojo en aquellas posturas teóricas que de alguna u otra manera favorecen el estigma, la discriminación hacia las personas mayores. Ok, muy bien. Y por otro lado, ¿cuál es el planteamiento básico de la teoría del control personal? Bueno, mira, yo podría decir que la teoría del control personal, precisamente tal cual lo plantea su nombre, digamos que aborda una serie de aspectos asociados a la forma en que las personas, de manera general y llevándolo específicamente a las personas mayores, plantea cómo las personas realizan una serie de intercambios, ¿no? O de operaciones tanto a nivel conductual como a nivel cognitivo, ¿sí? Y por supuesto, como derivado de lo anterior, a nivel subjetivo, para mantener cierto grado de congruencia entre lo que son como personas en relación a su identidad y el contexto en el que se encuentran, ¿no? Y voy a tratar de ser un poquito más claro. Por ejemplo, ante la presencia de una crisis o un conflicto, ¿no? La persona en este afán de mantener el control sobre sí mismo, ¿sí? Y sobre, no me refiero cuando hablo del control única y específicamente de manera instrumental, sino de manera global. Es decir, sobre la percepción que tiene de sí mismo, sobre las capacidades físicas de su ser y sobre la forma en cómo puede abordar esa situación problemática o conflictiva, ¿sí? Es decir, ante esta crisis o este conflicto, ¿sí? Que plantea una serie de exigencias a nivel conductual, a nivel cognitivo, ¿sí? A nivel subjetivo, lo que hace la persona es precisamente hacer una valoración, ¿sí? Sobre todo de manera subjetiva, ¿no? Sobre esa situación y los ajustes que tendría que hacer esta persona en lo concreto, en lo real, sobre la capacidad que posee en estos tres niveles para abordar la situación, ¿sí? Esa situación que se presenta como conflictiva o como una crisis, ¿sí? Y bueno, esta valoración que hace el sujeto la hace única y exclusivamente con el objetivo de mantenerse en control y saber si es posible abordar esa situación o bien encontrar o localizar una estrategia que le permita mantener cierto grado de control sobre la situación en la que se encuentra.
Muy bien. Y dentro de estos contextos de la teoría del control personal y del sí mismo, ¿a qué se refieren los conceptos de asimilación y acomodación? Bueno, en el contexto de la teoría y particularmente asociado a la vejez y el envejecimiento, porque la asimilación y la acomodación de la que vamos a hablar no tiene mucho que ver, ¿no? En el sentido de la asimilación y la acomodación en la teoría piagetiana, ¿sí? Tienen un sentido completamente distinto. La asimilación podríamos definirla como aquellos esfuerzos que hace la persona, esta persona que se encuentra o se enfrenta ante una crisis y un conflicto, ¿sí? Eh, Comienza a realizar una serie de esfuerzos, ¿no? De manera consistente y persistente para alcanzar los objetivos que busca, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, ¿no? Resulta que una persona de más de 60 años que durante toda su vida se dedicó a la docencia, ¿no? Ahora, en esta situación, comienza a darse cuenta que su capacidad de concentración, que su capacidad de rapidez para la lectura ya no es la misma que antes, ¿sí? Y entonces, ante esa situación problemática, conflictiva, la persona realiza una serie de adecuaciones, tanto a nivel cognitivo como a nivel conductual, ¿sí? Que le permitan, en el ámbito subjetivo, darle congruencia y resolver esa situación conflictiva a la que se enfrenta. ¿De qué manera? De la manera en que esta persona sea más viable. ¿Sí? Y entonces se esfuerza, a lo mejor comienza a leer más, a lo mejor comienza a inscribirse a cursos sobre comprensión y lectura, es decir, busca una serie de herramientas que le permitan colocarse en el estado anterior antes de la presencia o la aparición del conflicto. Eso es lo que entenderíamos como asimilación en relación a la teoría recuérdame por favor. Del sí mismo y del control. Gracias, y del control personal, ¿sí? Eso haría una persona que está asimilando a la situación. Por el contrario, la persona que se acomoda ante la situación o ante el conflicto, en esta teoría, más bien lo que aplica es un ajuste flexible, ¿sí? Y entonces, y es un trabajo ya no instrumental, ya no para resolver la problemática de manera activa, consistente y persistente en el tiempo, ¿sí? Ya no se esfuerza en alcanzar la meta planteada, ¿sí? Esta, por el contrario, ¿no? Hace una transacción, sobre todo, decía, a nivel cognitivo, para acomodarse en la situación, ¿no? Y esto dando una justificación quizás, ¿no? Incluso a partir de la edad, ¿no? Incluso ante las condiciones en las que se encuentra. Bueno, quizás en el último año ya no he estado como tan abocado a esa actividad y por lo tanto pues se ha perdido un poco la habilidad, ¿no? Empieza a ser un tanto cuanto condescendiente incluso consigo mismo para justificar la situación en la que se encuentra, pero sobre todo las personas que se acomodan es cuando también hay un reconocimiento de que esta discrepancia entre la meta que se desea alcanzar y la capacidad que se posee es muy amplia, ¿sí? Entonces, aquí es importante entender que a diferencia de la asimilación, la acomodación tiene que ver con un ajuste que hace la persona en el sí mismo a partir de esta percepción de lo complicado que sería para mí llegar o tratar de alcanzar la meta, ¿sí? Planteada en relación a mis capacidades reales. Y ahí me acomodo, ¿sí? Para tratar de darle congruencia a esta situación conflictiva que se me presenta, pero
que la acomodación quizás me permite en este momento, ¿sí?, de mi vida y ante esta situación conflictiva o ante esta crisis, seguir teniendo congruencia, ¿sí?, a esta identidad, a este ser, que si trato de asimilarla. Ojo, puedo optar por una o por otra, pero por lo menos la acomodación en comparación con la asimilación me da más posibilidades de éxito. El hecho de que yo intente asimilar la situación no necesariamente quiere decir que lo voy a lograr. En algunas ocasiones quizás, aunque me esfuerce de manera persistente y consistente en el tiempo para alcanzar la meta, pues no necesariamente quiere decir que lo logre. ¿Sí? Ok, bueno, y para ya ir cerrando con estos conceptos clave de la sesión de hoy, ¿a qué hacen referencia el control primario y secundario y cómo estos impactan en la estructuración de la identidad en la mediana edad? Bueno, son dos conceptos que están asociados específicamente a toda la teoría del control personal, asociados también a estos dos conceptos de la asimilación y la acomodación. Digamos que el control primario tiene que ver con la forma en que las personas digamos, pueden incidir activamente sobre el contexto en el que se encuentran, modificarlo, cambiarlo, precisamente para que la persona, digamos, en su ser, en su actuar, ¿sí?, en el cotidiano, en el día a día, incluso tenga la clara conciencia de que puede incidir sobre el contexto. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro, pero tiene que ver con la posibilidad que el sujeto tiene de facto, de manera real, en incidir en las condiciones del contexto en el que se encuentra, ¿sí?, de manera instrumental. ¿Sí? Digamos que este control primario es más efectivo en edades tempranas o, bueno, antes de los 45, también debido a las capacidades físicas que tienen las personas, ¿sí? Y por el contrario, el control secundario incrementa con la edad y tiene que ver con que el control secundario es una operación o un proceso a nivel cognitivo que nos permite, digamos que darle la vuelta a la tortilla a la situación, ¿sí?, a nivel cognitivo, sobre todo, para entender que ya no se posee una injerencia explícita y concreta, eficiente y eficaz para modificar el entorno. Y luego entonces, más bien, modificamos la estructura cognitiva a partir de cómo percibimos la situación y resignificamos la situación conflictiva, resignificamos el evento, resignificamos incluso nuestra posición y nuestro actuar en esa crisis o en ese evento. ¿Sí? La primera, el control primario, es más conductual, más instrumental. El segundo es más cognitivo y tiene que ver con un asunto de percepción sobre la forma en cómo podemos o no intervenir, ¿sí?, de manera activa en el contexto en el que nos encontramos. Ok, bueno, pues con eso cerramos el tema de la sesión del día de hoy. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente microclase. Un placer. Gracias.